¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga y vamos a orar una vez más para poner servicio en manos del Señor. Si me acompañan. Señor, te damos gracias, Padre, por ese privilegio que tú nos das, Padre, a cada uno de nosotros por estar hoy aquí. Señor, ayúdanos, Padre, a poder entender las Escrituras. Señor, ayúdanos a ponerlas en marcha, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que tengas misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y que tu mensaje llegue a nuestro corazón, Padre, y que la palabra no vuelva vacía, Señor. Te damos gracias, Padre, por todo lo que tú haces en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, yo soy nuevo en esto, no le sé mucho al control, ¿va? Sí, hoy vamos a retomar nuestro estudio en el Evangelio de Marcos del 9 a Marcos 9 del 30 al 37 y el título del mensaje es ¿Quién será el mayor? Vamos a entrar un poquito en su contexto de lo que hemos estado viendo hasta el día de hoy. Sabemos que en estos meses hemos estado profundizando un poquito más en el Evangelio de Marcos. Y la verdad que nos hemos encontrado con todo, ¿verdad? Desde el principio del ministerio del Señor, su bautizo, los milagros y todo eso, pero estamos entrando en la parte final y en la parte que realmente creo que a todos los cristianos la razón por la cual estamos hoy aquí, la razón de que tenemos esa certeza de que estamos seguros en Cristo. Esta semana hemos llegado a la segunda vez que Jesús les habla a sus discípulos acerca de su muerte y de su resurrección. Como se acuerdan, la primera vez que Jesús les habló fue en Marcos 8, ¿va? Recordamos la primera vez que Jesús le habló esto a los apóstoles. Pedro tomó a Jesús aparte y comenzó a reconvenirles sobre la cruz. Pero Jesús se volvió y reprendió a Pedro en los términos más fuertes. Si se acuerdan de eso, ¿verdad? Aprendimos que en ese momento Pedro se oponía al plan de salvación de Dios porque simplemente no podía entender cómo un Mesías muerto podía restaurar a alguien. Y es lo que vemos hoy en día cuando nosotros predicamos el Evangelio y les decimos que solamente en confiar y en poner su fe en Jesús, automáticamente pueden alcanzar esa vida en Cristo Jesús. Y muchas veces la gente no comprende o no entiende, o por eso dice en Corintios que la predicación del Evangelio es locura para algunos, para aquellos que no la entienden. Jesús nos enseña en el plan de Dios para la salvación, incluye primero el sufrimiento y la muerte y la gloria y el descanso. Parece que las noticias de la muerte de Jesús era una dura verdad que los discípulos simplemente no querían afrontar. Así que en lugar de eso vuelven al viejo argumento humano sobre cuál de ellos era el más grande. Eso pasa muchas veces en nuestras vidas. Aquí es a donde retomamos esta semana, así que leamos nuestro pasaje. Ahora es a Marcos del 9 al 37, si me acompañan. De allí iban pasando por Galilea, y él no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía, y tenían miedo de preguntar a Jesús. Llegaron a Capernaú, y estando ya en la casa, Jesús les preguntaba qué discutían por el camino, pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo: si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Tomando un niño, lo puso en medio de ellos, y tomando en los brazos le dijo: el que recibe a un niño como a este, en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Amén. Ok, con eso en su contexto vamos a entrar al mensaje de hoy. Ahora, como mencioné, esta es la segunda vez que Jesús predica su muerte y su resurrección, pero esto no sería la última vez que Jesús le diga a sus discípulos lo que sucederá cuando lleguen a Jerusalén. Como les digo, este es un punto crucial en el Evangelio de
de Marcos. Como hemos estudiado durante las últimas semanas, el capítulo 9 es un punto de inflexión. El Evangelio de Marcos, esto no hay marcha atrás, la cruz tiene que llegar sí o sí, no hay vuelta atrás. Aquí Jesús tiene que preparar a sus discípulos para lo que se les venía, que era el sufrimiento de él, lo cual, como acabamos de leer, los discípulos no entendían ese sufrimiento que él iba a pasar, esa agonía que él iba a pasar. Entonces ya pasamos de los milagros, ya pasamos de las enseñanzas, ya pasamos de todo. Pero ahora el Señor quiere un tiempo aparte con sus discípulos. ¿Para qué? Para prepararlos para lo que se les venía. Que realmente, o sea, como vemos o como vamos a ver más adelante, cuando el Señor les dice eso, los discípulos en el Evangelio de Mateo dice que ellos se entristecen. O sea, realmente, o sea, uno no puede concebir eso, que, o sea, he estado caminando con él me ha llamado, me ha traído, pero va a la cruz. Para ellos eso no cabía en su mente. Como nos acordamos, Pedro hace esa gran confesión, tú eres el Cristo, eso lo vimos en el capítulo 8. Jesús inmediatamente comienza a explicar su muerte y su resurrección. Jesús lleva a Pedro, Jacob y Juan a la montaña, si nos acordamos, la transfiguración, que es lo que hemos estado viendo. Ven a Jesús brillar con su resplandor divino, bajan a la montaña y ahora solo hay un destino, Jerusalén y la cruz. Ahora estamos en los últimos 6 meses de la vida y el ministerio terrenal de Jesús. Y a lo largo de nuestro estudio hemos visto milagros, confrontaciones con los fariseos, con los escribas y con todos. Pero ahora ese enfoque sería directo y Jesús se centrará en sus discípulos y en su muerte y en su resurrección, que es lo que vamos a estar viendo hoy. El enfoque en explicarles a ellos aparte. Ahora bien, dado que Jesús acaba de anunciar por segunda vez su muerte, se podría pensar que los discípulos se preocuparían lo suficiente por Jesús como para preguntarle al respecto. ¿Por qué, maestro? Jesús, ¿por qué tienes que morir? Pero no lo hacen. Empiezan a preguntarse quién es el mayor. Pero teniendo miedo de preguntar, no solo tenían miedo de preguntar, sino que sus acciones muestran dónde estaba realmente su corazón. Y sus acciones revelan que todavía estaban preocupados solo por su propio futuro. ¿Qué voy a tener y qué voy a conseguir en esta vida? Lo que lamentablemente muchos cristianos aún seguimos en busca de esas cosas. Realmente no nos hemos dado cuenta de quién es Cristo, de quién es Él y qué es lo que hizo en la cruz por nosotros. Y nos afanamos muchas veces en lo terrenal y dejamos de lado lo espiritual. La mayoría de la gente piensa en su futuro y no es malo que nos preocupemos cuando pensamos en el futuro. Pero si creemos en Cristo, nuestra confianza debe de estar plenamente en Él, seguros de que en Él estamos seguros, pero no. Los problemas, las aflicciones y todo lo que el mundo alrededor nos trae es de lo que estamos llenos, como veíamos atrás. Ahí mostraron los discípulos en dónde estaba su corazón, y su corazón estaba aún en lo terrenal y no podían entender o no podemos entender lo celestial. Todo aquel que piensa en el futuro quiere muchas veces estar preparado. Por eso es la razón que se preocupa uno. Las preguntas que a veces nos surgen es, ¿estaré listo? ¿Tendré suficiente? ¿Se ocuparán de mí cuando llegue el momento? Y si recordamos en el capítulo igual 8 de Marcos, que decía que ¿qué le puede dar el hombre a Dios a cambio de su alma? ¿Qué le puede dar? Nada. Nada le podemos dar. Lo único que podemos darle es alabanza, glorificar su nombre. Pero nos cuesta glorificar su nombre en obediencia. El momento en el que la mayoría de las personas que hacen esa pregunta no piensan es el día que estaremos delante de Dios. Por eso tenemos que preocuparnos de nuestra vida espiritual. Realmente estamos corriendo de un lado para otro, de aquí para allá, ocupándonos de lo terrenal. Pero la mayoría de la gente, dígase cristiana y dígase no cristiana, no se han puesto a pensar en aquel día que compareceremos ante el trono y estaremos de frente ante el Señor. ¿Y qué le diremos? ¿Cuál será nuestra excusa? Señor, estaba muy afanado con las cosas terrenales. Señor,
¿Qué le diremos? ¿Cuál será nuestra excusa? Si dice que si estamos con Él y confiamos en Él, Él nos suplirá todo. Todo. Nos acordamos de la historia de Elías, ¿verdad? Que los cuervos le llevaban de comer a él. También dice que no cae un pelo de nuestra cabeza sin que Él no tenga, sin que Él no sepa. O sea, Él nos va a suplir en todo. Pero tenemos que confiar. Lamentablemente no confiamos. Ese es el problema de nosotros. Para todos nosotros que somos creyentes, Jesús nos da una maravillosa lección objetiva sobre cómo debemos prepararnos para nuestro tiempo en gloria. Y eso es lo que vamos a ver. Él dice que para ser los primeros en el reino de Dios, no debemos preocuparnos por nosotros mismos, sino que debemos de servir a los demás ahora. Con eso en mente vamos a entrar en esto que acontece a la palabra. Dice, entonces con eso en mente vamos a entrar al tema de hoy, empezando por el versículo siguiente. Bueno. Vamos a leer. En el 30 dice, saliendo de ahí, iban pasando por Galilea, y él no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, y le matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que Jesús decía, y tenían miedo de preguntarle. Ahora quiero recordarles que Jesús y los discípulos estuvieron en la región de Cesarea de Filipo, cuando dice en el versículo 30, saliendo de ahí, allí es Cesarea de Filipo. Si nos acordamos, la mayoría del tiempo el Señor estuvo ahí, ahí fue la mayoría de su ministerio, a donde realizó sus milagros, donde realizó todo. Todo desde el final del capítulo 8 hasta ahora ha estado sucediendo todo ahí. La confesión de Pedro, como nos acordamos, la primera predicación de Jesús sobre su muerte, la transfiguración y la curación del muchacho endemoniado. Jesús ahora está guiando a sus discípulos hacia él, hacia el sur, a través de Galilea, y las Escrituras incluyen el detalle de que no quería que nadie lo supiera. Como vemos en el versículo, que nadie quería que él supiera que estaba ahí. ¿Por qué no quería que nadie supiera ahí? Porque el ministerio de él ya había alcanzado todo, o sea, ya no había manera de que pasara sin que nadie lo viera. Entonces él lo que quería es que nadie lo viera. ¿Por qué? Porque tenía que preparar a sus discípulos para lo que se venía. Quería estar a solas, quería tener ese tiempo para poder explicar. Una de las razones por las cuales Jesús no quería que nadie lo viera es porque el ministerio de él se había vuelto relevante a causa de sus enseñanzas, de su compasión y de sus milagros. Pero en el versículo siguiente está la verdadera razón del Evangelio. Aunque todo lo otro es relevante, lo más importante para él era la cruz, y ahora tenía que enfocarse en eso. Los milagros fueron importantes, sí. Las enseñanzas, las discusiones con los fariseos, sí. Pero lo más importante que tenemos que recordar siempre nosotros es que él tenía que ir a la cruz sí o sí. ¿Por qué tenía que ir a la cruz sí o sí? Porque por medio de eso él nos iba a comprar. A lo largo del camino vemos a Jesús intentando incansablemente enseñar a sus discípulos acerca del plan de Dios para la salvación. Versículo 31. Jesús mantiene un perfil bajo para poder enseñar más personalmente. Él sabía que los discípulos todavía estaban confundidos y necesitaban entender que el plan de salvación de Dios incluye primero el sufrimiento, luego la gloria. Lo mismo que nos tiene que acontecer a nosotros. Tenemos que sufrir penalidades a causa del Evangelio. Tenemos que ser mártires a causa del Evangelio. Tenemos que predicar las buenas nuevas y después recibir en aquel día nuestra recompensa, de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho. Si estamos hoy aquí y no predicamos el Evangelio, preguntémonos si estamos cumpliendo eso, la voluntad de Dios, que es predicar la cruz, sí o sí. Pero los discípulos parecían incapaces de superar la noticia de que Jesús iba a morir.
yo pienso que, o sea, si nos remontamos ahí, o sea, como les dije, el que el Señor caminara con ellos, el que Él estuviera con ellos y que de repente dijera, bueno, este es el plan, ir a la cruz y morir. Si vemos lo que le pasó a Pedro, ¿verdad? Cuando le dijo, no, que no te suceda eso. Y el Señor, ¿qué dijo? Hey, apártate de mí, Satanás. Y así muchas veces nosotros, nuestras intenciones son buenas, pero son inútiles muchas veces. No tenemos un corazón servicial para el ministerio, para la obra. Nuestras intenciones son buenas, pero cuando estamos acostados muchas veces pensamos en yo haría esto, yo haría el otro, pero a la hora de actuar no hacemos nada. Jesús les vuelve a decir por segunda vez, Él está usando nuevamente el título El Hijo del Hombre para sí mismo, y queremos notar un nuevo detalle en lo que Jesús dice a sus discípulos. La primera vez dijo, el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Marcos 8:31. Pero aquí queremos notar que Jesús revela otro detalle del plan de Dios. Esta vez Jesús dice, el Hijo del Hombre será entregado a manos de hombres. La enseñanza, una vez más, lo que le acontecería, está preparando a sus discípulos para su muerte. Y muchas veces nosotros pensamos en, sí, o sea, pensamos en que Judas lo traicionó, en que Judas lo vendió por 30 piezas de plata, pero ese no es el pensamiento que nosotros tenemos que tener. La verdadera razón es que quien lo entrega es Dios. Dios entregó a su Hijo por nosotros, perdón. Él lo entregó. Ese es el plan desde antes de la fundación del mundo. Sin embargo, la palabra traducida como entregado es en realidad el verbo griego paradomí. Puede significar traicionado, pero la mejor traducción es entregado, que es como se traduce la palabra en nuestra Biblia. El Hijo del Hombre será entregado en mano de los hombres. Pero es entregado por el pleno conocimiento de Dios. Esto a menudo se conoce como el pacto de la redención. Si nos acordamos en Génesis 3:15, a donde el Señor habla sobre ese pacto, ¿verdad? Y muchas veces no lo tenemos en cuenta. Esto viene desde atrás, esto viene desde antes de la creación del mundo. Esto no es algo nuevo que el Señor dijo, bueno, vamos a acomodar y ahí como salga, no. El Señor ya tiene un plan predeterminado, así como lo tiene para su vida, para mi vida, Él ya tiene un plan. Él dio a su Hijo para perdón de pecados, por eso es importante predicar la cruz, la humillación de Jesús, que por su sangre fuimos comprados. Ese es la verdadera o el verdadero enfoque de la predicación, predicar la cruz, la humillación que Jesucristo sufrió en el madero para darnos vida y vida eterna. Pero muchas veces predicamos todo menos la cruz. Predicamos reiterativamente del pecado, predicamos reiterativamente de todo, pero no predicamos misericordia. No predicamos compasión como Jesús lo hizo. Cuando Jesús sana a aquella mujer, no le recrimina. La vio con compasión. ¿Por qué la gente lo seguía? Porque iba y le señalaba los pecados a cada uno. ¿Por eso lo seguían? No, lo seguían porque tenía compasión de ellos. En uno de los milagros de los panes dice, y el Señor tuvo compasión, no mandarlos, sino darles de comer. A veces nos volvemos como los escribas y los fariseos, señalando los pecados de todos y olvidándonos de la misericordia que realmente Dios o Jesucristo tuvo con nosotros. Esa es la verdadera predicación del Evangelio, la cruz, una y otra vez la cruz tiene poder. Veamos Hechos 2, del 22 al 24. Jesús el Nazareno, varón confiado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de vosotros a través de él, tal como vosotros mismos sabéis.
a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Clavaste en una cruz por manos de impíos y le mataste, a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que era imposible que él quedara bajo el dominio de ella. Si vemos, ese es Pedro en el famoso sermón del monte, en el famoso sermón después del día de Pentecostés. También me gustaría leer Hechos 2 del 36 al 37 y explicarle un poquito por qué es importante predicar la cruz. En el 36 dice: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Sí vemos el enfoque que tiene Pedro? Crucificado, la cruz. Y miren lo que dice el 37. Al oír esto, conmovidos profundamente, le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces muchas veces si nosotros predicamos la cruz, la humillación a los demás, ellos solos van a caer en cuenta del gran amor que Dios tuvo hacia nosotros, que aún siendo pecadores Él nos reconcilió por medio de ¿qué? De su Hijo. Ese es el enfoque total del Evangelio. Hemos perdido el enfoque total de la cruz. Predicamos de todo menos de la cruz. Y no es que lo otro no sea bueno, es bueno. Pero la cruz es la prioridad. Por eso es que vemos que Jesús toma a sus discípulos aparte. ¿Para qué? Para enseñarles acerca de ese suceso. Aquí lo vemos con Pedro. ¿Pedro qué predica? Pedro predica la cruz, por la cual ustedes y yo hemos sido lavados por medio de la sangre del Cordero. Ese es el punto, una y otra vez, del Evangelio. La sangre del Señor, la cruz. Una y otra vez nosotros, que tenemos oportunidad aún de predicar, prediquemos la cruz. Prediquemos la cruz siempre, siempre, siempre. Ante cualquier aflicción. A veces nuestros hermanos están afligidos y lo primero, yo sé, hay que predicar el pecado. Pero también hay que darle una esperanza a nuestros jóvenes. Muchas veces están pasando momentos difíciles, momentos de depresión. Y decir: hey, tranquilo, no sientas que nadie te quiere, hay alguien que te quiere. ¿Y de qué manera lo quiso? Que dio su vida, ¿a qué? Por Él. Esas son las buenas nuevas. Esas son las buenas nuevas que tenemos en Cristo. Predicarlo a Él, predicarlo a Él. Llevar esa compasión, llevar esa misericordia. Si hoy estamos aquí, es por pura misericordia. Y con eso mismo deberíamos de predicar, con la misericordia. No con altivez. No, siempre con amor, trayéndolos y estar seguro que la cruz es la que va a hacer el trabajo por nosotros. Jesús está explicando que Dios es quien lo entrega y hay tres cosas que queremos entender sobre esto. Primero, el buen plan de Dios, Él hace todo lo necesario para redimir, comprar a las personas de su esclavitud del pecado. Si vemos, Él lo hace todo. Pero nosotros tenemos, acordémonos la gran comisión en Mateo, que nos dice: vayan y prediquen. Romanos, ¿qué dice? ¿Cómo creerán en aquel que no han escuchado? La gente no va a venir sola. Bueno fuera. Pero es necesario que nosotros prediquemos. Para eso el Señor también nos está comisionando a nosotros por medio de su palabra. ¿Para qué? Para que vayamos y traigamos a los que aún no conocen a Cristo. Ese es el enfoque. Lo mismo que el Señor hace con ellos, lo hace hoy mismo con nosotros. Aunque tartamudemos, aunque como sea, pero traigámoslos. La Biblia dice que nuestro estado natural de todos es esclavos del pecado.
y hemos heredado el pecado original de nuestros primeros antepasados, Adán y Eva. Y estábamos separados de Dios espiritualmente, necesitamos reconciliarnos con Él. Tan pronto como seamos capaces de pecar, tomaremos la decisión de hacerlo. Violamos los mandamientos de Dios y tomamos decisiones por nosotros mismos a expensas de los demás. Muchas veces hacemos eso. Pecamos con nuestros hermanos, pecamos sin importar la cruz. Es que es necesario. Todos hemos pecado y estamos destituidos del reino de Dios. Pero como volvemos a lo mismo, Dios nos reconcilió con Él. Estos pecados nos condenan a la muerte y al juicio. La paga del pecado es muerte, como lo sabemos en Romanos 3:23. Después de la muerte viene el juicio de Dios, después del juicio de Dios viene el castigo en el infierno, y cada uno de nosotros necesitará ser salvado. Después del juicio de Dios viene el castigo al infierno. Yo a veces siento un pesar en mi corazón de lo inútil que a veces se siente uno cuando lee eso, que la gente se está yendo a condenación a causa de nosotros, a causa de nuestra pereza espiritual, a causa de nuestra poca fe en la cruz. No nos gusta predicar, pero que hoy sea un día en el cual nosotros caigamos a cuenta de que la gente se está yendo a condenación. ¿Por qué? Porque nosotros nos sentimos tan cómodos no haciendo nada. Nos pesa hacer todo para Cristo, nos pesa hacer todo. Imagínense si aquellas personas que nos compartieron les hubiera tenido ese mismo peso, ¿a dónde estaríamos hoy nosotros? Ellos tuvieron a bien predicarnos y hoy en día estamos de este lado. ¿Qué dice la palabra? Que lo que se recibe por gracia, ¿qué? Por gracia se dé. Dios entregó a su Hijo Jesucristo para pagar nuestros pecados, y en la cruz Jesús hizo todo lo necesario para redimirlos o para perdonarnos. Si hoy estamos aquí y nunca hemos confiado en Cristo realmente, porque pensamos que estamos sucios, que estamos llenos de pecados, confiemos en Él como nuestro Salvador. Él lo hizo todo. El hombre es incapaz de hacer algo, pero Él lo hizo todo. Confiemos en Él para perdón de nuestros pecados. Todos confiemos en Él. No salgamos hoy por esa puerta sin la plena seguridad de a dónde se iría mi alma. Si hoy yo partiera, el Evangelio es un llamado a que despertemos. Mientras haya vida hay esperanza. Ocupémonos de nuestra salvación. Ocupémonos de ella, dejemos al mundo. Nosotros solamente somos peregrinos aquí, nuestro fin no está aquí. Si realmente hemos confiado en Cristo, nuestro fin ¿a dónde está? En la vida eterna con Él. Gozaremos. Pero esa es la pregunta que deberíamos de hacernos. ¿Hemos confiado en Él? ¿Estamos seguros? Segundo, Dios es quien toma la iniciativa para salvarnos. Dios es quien proveyó para nuestra salvación enviando a su Hijo. ¿Sí ven qué Dios tan amoroso tenemos? Dios también proveyó para nuestra salvación al organizar y llevar a cabo todos los eventos que llevaron a Jesús a dar su vida en la cruz. Dios planeó todo. Desde antes de la fundación del mundo, como lo dice aquí en Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Según nos escogió en Cristo. En Cristo. Incluso antes de crear el mundo, Dios sabía lo que haría Adán y Eva. Dios sabía lo que tú y yo haríamos. Y aún así, Dios eligió crear este mundo y crear a cada uno de nosotros, sabiendo que íbamos a ser pecadores. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él conocía lo que íbamos a hacer. Escuchamos muchas veces que dicen, no, Dios es malo, Dios, no.
Si realmente Dios fuera malo, no hubiera ejecutado ese plan con su hijo. Ustedes pónganse en el lugar de él. ¿Ustedes darían a su hijo por alguien más? Nadie lo daría, creo yo, ¿verdad? Nadie. Pero más sin en cambio él tomó a bien darlo para rescate de muchos. Esa es la esperanza para cada uno de nosotros, que Dios nos reconcilió con Él mismo por medio de su Hijo, perdonando nuestros pecados. Para nosotros que nos hemos arrepentido del pecado y nos hemos vuelto a Jesús, ahora caminamos en un nuevo camino de vida. Somos redimidos. Vean qué premio tan grande nos da el Señor. ¿Nosotros qué hicimos para obtener eso? Nada. Simplemente creer. Y Él nos ha redimido por la sangre de su Hijo. Nuestros pecados han sido pagados por el sacrificio de Cristo. Él pagó el precio con su propia sangre. Hemos sido comprados por Dios a través de su Hijo. Nuestros pecados han sido pagados por el sacrificio de Cristo. Confiemos en Él. Confiemos plenamente en que Dios nos ha perdonado. Y no solo nos ha perdonado, sino nos ha limpiado de todo por medio de la sangre de su Hijo. Jesús está explicando esto a sus discípulos, pero leemos que ellos no entendían y tenían miedo de preguntar a Jesús sobre ello. Y muchas veces, nosotros preguntamos trasladándonos ahí, ¿cómo es que los discípulos no entendían eso? ¿Cómo es que no podían comprender? Pero en Lucas explica que le estaban velados para que no las comprendieran. Y a menudo eso mismo pasa con la mayoría de las personas. No pueden entender la cruz. No ven el amor que en ella hay, que es el plan que Dios determinó para nosotros. A veces nos cuesta tanto entender. A veces nos cuesta tanto entender, tanto entender. Me he topado muchas veces con gente que dice, ¿y cómo sé que Jesús me escucha? Confiemos en Él. Confiemos, si realmente le confesamos, ustedes van a sentir el alivio en su corazón. Pero necesitamos hacer esa confesión, confesarle nuestros pecados y pedirle que nos perdone y que nos tome como sus hijos. Pero confiemos. Una de las razones que se creía que los apóstoles tenían miedo es por lo que vimos en Marcos 8, cuando él hace la primera confesión y Pedro lo reconviene y le dice no. Y Jesús, en un momento Pedro está arriba y al siguiente Jesús dice que Pedro está actuando como Satanás. Quizás ese sea el miedo que ellos tengan de preguntarle, bueno Señor, pero ¿por qué te va a suceder esto? ¿Por qué? ¿Por qué a ti? Quizás ese sea el por qué se retractan de preguntarle, porque vemos la primera vez el Señor, su dura contestación va. Apártate de mí, Satanás, porque estás viendo lo terrenal y no lo celestial. Pero también puede ser que tengan miedo de aprender más, porque la última vez también dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Podría ser que tengan miedo de aprender lo que esta dura verdad significa para sus propias vidas. Y esto va en contra de nuestros deseos. No nos gusta sufrir a causa del Evangelio. Estamos tan cómodos que no estamos dispuestos a servir a nuestros hermanos.
Yo creo que por eso a veces no damos ese paso al frente, porque no estamos dispuestos a tomar nuestra cruz y servirle. Muchas veces cuando salimos y predicamos, no estoy listo, no estoy listo. Nunca vamos a estar listos para entregarle nuestra vida a Dios. Nunca vamos a estar listos. Lo mismo, los que somos padres, nos preparamos para ser padres. Pero aquí estamos, enseñándonos. De esa misma manera, Dios nos va a enseñar por medio de ¿qué? De su Espíritu Santo. Nos va a enseñar toda la verdad. Toda la verdad. Estamos tan cómodos que no estamos dispuestos a servir a nuestros hermanos. Es otro problema de nosotros, que no nos gusta servir. Nos gusta ser servidos. A todos creo que nos gusta ser servidos, ¿va? Pero no nos gusta servir a los demás, lamentablemente. Queremos que el ministerio crezca, queremos muchas cosas, pero preguntémonos, ¿estamos sirviendo? ¿Estamos siendo de utilidad hacia el ministerio? Con nuestras limitaciones que tengamos, pero tenemos que servir, porque no lo hacemos para el hermano, lo hacemos para Dios, para Él, para su honra, para su gloria, para que su nombre sea glorificado entre nosotros, entre su pueblo, para que conozcan de Él todos aquellos que aún no conocen de Él. A menudo ese miedo nos paraliza para preguntarnos a nosotros mismos, ¿estoy haciendo lo que a Dios le agrada? ¿Estoy sirviendo a mi iglesia? ¿Estoy tomando mi cruz? A menudo ese miedo nos paraliza para no preguntarnos a nosotros mismos, ¿estoy haciendo lo que Dios le agrada? No queremos avanzar, pero muchos ya sabemos la respuesta del Señor. No estás haciendo lo suficiente para servir a los demás. Estas son preguntas que todos nos debemos de preguntar. ¿Realmente estamos fungiendo? Si somos creyentes, dice la palabra que el Señor nos capacita con dones. ¿Estamos usando nuestros dones para glorificar la iglesia? ¿Para trabajar en pos de los hermanos? Todos tenemos dones, pero tenemos que descubrirlos. Pero mientras tanto tenemos que ponernos al servicio de los líderes, de los hermanos. No todo es esto, también allá afuera se necesita trabajar. También debemos de preguntarnos cómo está nuestra relación con Dios. ¿Cómo estamos caminando con Dios? ¿Realmente estamos agradándole? ¿Realmente nuestro servicio está siendo sincero hacia Él? ¿O estamos siendo como los discípulos, peleando por quién va a ser el primero, por quién va a ser el mejor? Que yo creo que muchas veces eso nos pasa porque lamentablemente somos carnales. Cuando aprendemos que los discípulos son personas que permanecen en Cristo y que los discípulos son personas que mueren a sí mismos, nosotros tendríamos que tener la misma sensibilidad de ellos. El Señor les está enseñando ahí, tomen su cruz. En Marcos les dice, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Pero sabemos muchas veces que cuando dice, toma tu cruz y sígueme, tenemos que morir a lo terrenal y tenemos que avanzar en lo espiritual. No podemos ser cristianos de 30, 15, 20 años y siguiendo en lo mismo. Hay un problema en nosotros. Por eso dice ahí, pregúntate cómo está tu relación con Dios. ¿Realmente estoy avanzando? ¿Realmente le conozco? ¿Realmente he confiado en Él? Muchas veces parecemos recién convertidos, afanados por lo terrenal. No es malo, pero todo eso pasará. Todo eso pasará. Quisiéramos acumular, ¿va?
Pero pues les tengo una mala noticia. Nada de eso se irá con nosotros. Tenemos que ocuparnos en nuestra salvación. Tenemos que darnos cuenta a quién estamos sirviendo. A elegir a quién representar con nuestras vidas, con nuestro caminar, con nuestro accionar. ¿Realmente estamos siendo los cristianos ejemplares que deberíamos de ser? Muchas veces vamos a fallar, muchas veces vamos a pecar en contra de nuestros hermanos, no quisiéramos. Pero realmente estamos trabajando en representar dignamente a nuestro Señor, con nuestras actitudes hacia nuestros hermanos, nuestras esposas, nuestros hijos. Realmente estamos mostrando el carácter de Cristo. Estamos siendo llamados a tomar nuestra cruz y seguirle. Y eso representa un gran compromiso para cada uno de nosotros. Tomar nuestra cruz, tomar nuestra cruz. Eso es confiar profundamente en el Señor. Que si nosotros tomamos nuestra cruz, Él nos ayudará. Él nos sustentará. Él nos proveerá. Ya nos ha proveído a su Hijo. Debemos recordar que estos hombres aún no tenían el Espíritu Santo para ayudarlos y aún no conocían al Señor como nosotros en este momento. Eso también tenemos que hacer un énfasis. Ellos no conocían, ellos no sabían, pero nosotros sí. Nosotros ya tenemos la Escritura, la historia completa. Y sabemos que los 12 apóstoles están allá en el trono del Señor. Los primeros mártires. No es que el Señor los dejó abajo, no. Ellos están allá. ¿Por qué? Porque cumplieron su función, tomaron su cruz, predicaron, hicieron su trabajo, para lo cual el Señor enseñó a ellos. Una de las razones igual que ellos no entendían es que cómo alguien que iba a ir a la cruz podría ser un rey entre ellos. Si recordamos, ellos aún siguen esperando a un rey terrenal. Así que simplemente decidieron discutir sobre quién sería el mayor en el reino venidero. A causa de lo que no entendían, a causa de que no quisieron comprender, fue la mejor opción para ellos empezar a discutir entre sí quién sería el mayor. Miren lo que leemos a continuación en el 33. Y llegaron a Capernaum, y estando ya en la casa le preguntaban, ¿qué discutís por el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Ustedes se imaginan, el Señor anunciándoles por segunda vez su muerte. El Señor ya sabía de qué manera iba a ser clavado, de qué manera iba a ser crucificado. Y ellos no tomaron eso en cuenta, sino que ¿qué? Empezaron a discutir de qué, de quién era el mayor. ¿Se imaginan el corazón del Señor en ese momento? Hoy en día sí actuamos como ellos. Como vuelvo y lo repito, vemos a las almas perdidas, pero nosotros nos preocupamos en nuestros propios intereses. Y hablo por mí mismo. No tenemos un corazón apasionado por las almas. No nos gusta compartir el Evangelio. Nos preocupamos por nosotros mismos, por lo que podamos obtener terrenalmente. Descuidamos nuestra salvación. No atendemos al llamado que Dios nos hace. Capernaum, como se sabe, ahí fue el epicentro de lo que el Señor hizo normalmente. Ahí se cree que probablemente en la casa donde el Señor los llevó,
Era la casa de Pedro. Y durante el viaje los discípulos han estado discutiendo entre sí. Me pregunto si esto te ha pasado alguna vez o nos ha pasado alguna vez. ¿Alguna vez te has condenado por algo, pero has declinado no enfrentarlo todavía por lo que podría significar? Yo creo que muchas veces nos pasa eso. Nos preguntamos muchas veces, ¿tengo que ir, no tengo que ir, lo tengo que hacer, no lo tengo que hacer? ¿Por qué? Porque no tenemos esa plena confianza de que el Señor está a nuestro lado y que el Señor nos va a respaldar en todo. Quizás hayas dicho algo como, lo haré más tarde cuando mis planes estén en marcha. Algo típico. O bien lo tomaré en serio más tarde, ahora mismo tengo trabajo que hacer y eso a menudo pasa. No estamos dispuestos a servir en nuestra iglesia o hacia nuestros hermanos. Muchas veces el trabajo nos afana. Dice en su palabra que la miel es mucha y los obreros son pocos. Hay un dicho allá en México que dice que somos luz en la calle y oscuridad en nuestra casa. Muchas veces estamos sirviendo en todos lados, menos a donde nos da nuestra comida espiritual, menos a donde nos corresponde, menos a donde el Señor nos ha puesto. Preguntémonos, ¿realmente estamos sirviendo? ¿Realmente estamos cumpliendo nuestro ministerio, el cual el Señor te ha dado a cada uno de nosotros? ¿O estás igual afanado? Lo tomaré en serio más tarde. Ahora mismo tengo trabajo que hacer. Realmente es doloroso lo que pasa en las iglesias, ¿verdad? Muchas veces queremos que el Evangelio se expanda, que el Evangelio se extienda, que el Evangelio crezca. Pero ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. Si escuchamos las noticias en Nigeria, ¿cuántos cristianos no son asesinados? ¿Por qué? Por predicar el Evangelio. Y nosotros, ellos muchas veces no tienen ni un templo en donde reunirse. Sus templos están siendo destruidos. Y sin en cambio, ellos están gozosos. Y nosotros tenemos sillas. Pero no estamos sirviendo. No estamos sirviendo. Deberíamos sentir un peso en nuestro corazón el ver cómo a nuestros hermanos allá los afligen, el cómo los torturan, el cómo les destruyen sus templos. Y a nosotros, un dolor de cabeza, una picadura de un mosquito nos impide venir a la iglesia, nos impide servir. Comprometámonos con la iglesia, comprometámonos con el ministerio. Esto no es un juego. Tenemos familia que aún no conoce de Dios. Tenemos hermanos que aún no conocen de Dios. Y tenemos que crear conciencia que a causa de nuestra pereza se están yendo condenados. A causa de la falta de la predicación del Evangelio. Debemos tener ese corazón de siervos como el Señor lo tuvo. El Señor, dice en la Escritura, el Señor no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate de muchos. O bien, no estoy orando por paciencia, porque Dios me hará ser paciente. Eso es algo típico también de nosotros. O no predicar porque Dios es soberano y Él los traerá. Algo típico también de nosotros. ¿Por qué no predicamos? Porque Dios sabe y porque Dios conoce a sus elegidos. Él los traerá. Entonces, cortamos lo de la Biblia en Romanos, a donde dice, ¿cómo van a escuchar si no hay quien les predique? ¿La arrancamos? ¿O arrancamos la comisión de Mateo, a donde dice, vayan y prediquen y hagan discípulos? ¿También la arrancamos?
No, hermano, Dios es soberano, sí, pero nuestra obligación es ir y predicar el Evangelio una y otra vez a las almas, ir a predicarlo. Dejemos eso de la soberanía, de la soberanía. Amén, Dios es soberano, Dios lo va a hacer. Un predicador dijo, yo no sé quién tiene la E de elegido, pero mi obligación es ir a predicarle a cada una de esas personas. Esa es mi obligación y la de todos nosotros. Y que realmente Dios nos dé un espíritu, como ya nos ha dado, de valentía, no de cobardía, para poder hacer esa función que Dios nos ha encomendado a nosotros. Dice en su palabra que los ángeles quisieran hacer este trabajo, pero Dios nos ha privilegiado a nosotros y nos ha dado su palabra para poderla realizar nosotros. No debemos retrasar la decisión de servir al Señor. Muchas veces tenemos miedo, tenemos temor, nos creemos incapaces. Y tal vez sí lo somos, pero Dios es el que nos va a sustentar, Dios es el que lo va a hacer. Pero comprometámonos, no retrasemos lo que el Señor ya tiene para cada uno de nosotros. Su servicio hacia los hermanos. Ya sabemos que es un problema común del hombre compararse con otras personas, perdón. Y esto lo vemos siempre. Esto pasa muy a menudo cuando escuchamos comparaciones doctrinales, teológicas. Argumentamos nuestras verdades entre cristianos. ¿Cuántas veces no hemos visto por la tele o cuántas veces nosotros no hemos caído en eso? Mi iglesia es una iglesia reformada. Mi iglesia predica expositivamente. Mi iglesia esto, mi iglesia el otro. Mi doctrina es mejor. Y olvidamos la verdadera razón del Evangelio. ¿Cuál es? La cruz. Hay que predicar la cruz. Predicarles. La gente sale por ahí y no escuchó el mensaje de la cruz. La gente sale por ahí y no escuchó que hay un Dios que los ama, que vino en rescate de muchos. Y entramos en discusiones vanas. Mi teología, mi doctrina, mi iglesia, mi esto, mi el otro. Y las almas se fueron. Hermano, la gente a veces viene a la iglesia con dolores. Quizás vienen buscando esa palabra. Quizás vienen buscando que su corazón sea confortado. Vienen a escuchar ese mensaje de salvación, esa compasión que Jesucristo tenía. Y nosotros predicando todo, menos la cruz. ¿Cuántos problemas podríamos evitar si simplemente no nos comparamos con otras personas y predicamos el Evangelio? ¿Ustedes se imaginan? Hay gente que invierte en debates. Hay gente que se prepara. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando los discípulos le dicen al Señor, hey Señor, allá había unos predicando en tu nombre, pero los callamos. ¿Y qué dijo el Señor? Muchas veces así somos nosotros. Sea como sea la iglesia, nos vamos a equivocar, sí, tenemos diferencias doctrinales, sí, pero aquí lo más importante es que, como dijo Pablo a los Corintios, aquí el que sale ganando es Cristo. A la verdad unos predican, ¿por qué? Por vanagloria, otros por amor. Pero lo que me alegro es que, ¿qué? Que la cruz sea predicada. Que la cruz sea predicada. El mismo en Corintios dice Pablo,
y nada he querido aprender entre nosotros, sino que he venido a predicarles simplemente la cruz. Simplemente la cruz. Y esta es la raíz por la cual mucha gente no conoce a su Salvador. Porque entramos en temas teológicos, en temas doctrinales, pero nos olvidamos de la suficiencia de la cruz y del Salvador. Y esto es triste cuando vemos que el mundo entrena a la gente para pensar que necesitamos ciertas cosas para nuestra seguridad y protección en el futuro. Es triste cuando la gente le hablas y ellos confían más en otras cosas. O nosotros mismos confiamos en nuestros recursos, confiamos en nuestra teología, en nuestras doctrinas, pero no confiamos en la cruz. ¿Estamos confiando plenamente en el plan de Dios? Esa es la pregunta. ¿Estamos realmente confiando en los planes que tiene Dios para nuestras vidas o no? Ahora la cuestión aquí es que los discípulos de Jesús están tratando de averiguar cuál de ellos estará en la cima. Entonces Jesús comienza nuevamente a instruirlos. Capítulo 35. Sentándose, llama a los 12 y les dijo: si alguno desea ser el primero, será el último de todos y servidor de todos. Y este pensamiento no nos gusta a muchos de nosotros. Si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Eso va en contraste de lo que nos ha enseñado el mundo o de lo que muchas veces nosotros llegamos a creer. No ponemos a nuestros hermanos primero, sino vemos nuestra necesidad primero y después los demás. Pero el Señor nos enseña y nos va a enseñar ahorita que no es así. Que si realmente tenemos que o queremos ser los primeros, tenemos que ser los últimos y tenemos que servirle a todos. Primero creo que es importante señalar que el principio que Jesús está enseñando en este versículo, en el servicio, conduce al honor. Esto va de la mano con la enseñanza de Jesús de que la salvación incluye el sufrimiento antes de la gloria. Es a través del servicio a los demás que a veces sufrimos y esta es una manera en que podemos llegar a ser como nuestro Señor Jesús. En Hebreos dice que Dios fue obediente y obediente hasta la muerte. Y nosotros tendríamos que tomar esa similitud que Dios ya nos ha dejado en la Escritura. Sufrir penalidades a causa del Evangelio. Animarnos unos a otros. Estar dispuestos. Muchas veces nos cansamos muy rápido. Hablo por mí mismo. No vemos las cosas claras. No vemos los compromisos y nos alejamos. Pero no debemos de cansarnos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Yo creo que la gran mayoría de aquí ha querido salir corriendo alguna vez. Pero tenemos que mantenernos fieles y seguir trabajando en pos del ministerio de Jesucristo. Un maestro enseña no solo con sus palabras, sino también con sus acciones. Y Jesús mostró como un siervo incansable en muchas ocasiones. Y Jesús se mostró muchas veces como ese siervo, a lo que Él vino. El Evangelio de Marcos es Jesucristo como siervo, no como rey, como siervo. Vino a servirnos.
¿De qué manera? Curando gente todo el día y hasta altas horas de la noche, si nos acordamos del Evangelio. El Señor hacía eso. Curando gente todo el día y hasta altas horas de la noche. A veces nos cuesta venir aquí. Es que estoy cansado, es que esto, es que el otro. ¿Qué diría él? Estamos dispuestos a seguirle, pero no estamos dispuestos a sufrir. Estamos tan cómodos. Imagínense, él y sus discípulos tenían que tomar una barca para ir y predicar el Evangelio. Y nosotros tomamos nuestro carro y nos venimos. Y ni aún así queremos. Ni aún así. Ni aún así. Jesús atendía a todo aquel que le traían. Muchas veces no estamos dispuestos a ayudar a nuestros hermanos. Muchas veces incluso ni el teléfono les queremos contestar cuando tienen necesidades. ¿Por qué? Porque estamos afanados en todo, menos en lo espiritual. Pero Jesús no. Jesús atendía a todos, a todos. Jesús se aisló de la comida para servir la necesidad de los demás. Si nos acordamos, cuando los discípulos vinieron y dijeron, hey maestro, ¿por qué no has comido? Y le dice, es que ustedes no saben que mi comida es diferente. Pero realmente él, lo que a él le complacía era ¿qué? Estar atentos de todos aquellos que habían sido rechazados. Los fariseos, los escribas rechazaban a la gente con las leyes. Pero él no. Él se complacía de ayudar a la multitud. Así nosotros tendríamos que tener ese corazón de complacernos, de ayudar. Muchas veces vemos a nuestros hermanos en necesidad y simplemente una palmada en el hombro. Pero no preguntamos, ¿ocupas algo? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? No. Incluso muchas veces ni orar por ellos queremos. Es una pena el evangelio light que a veces estamos viviendo. Cuando Jesús alimentó a los 4,000 y cuando alimentó a los 5,000, Jesús también enseñó a sus discípulos a ser siervos. Jesús les pidió que sirvieran la comida a la gente, como recordamos. Jesús les pidió que limpiaran después de que la gente comiera. Jesús les mandó que recogieran las cestas con los pedazos que habían sobrado. ¿Sí ven? El trabajo de Jesús con sus discípulos. Jesús también dará una última lección de servicio cuando cuelgue en la cruz por nuestros pecados. Pero antes de eso, Jesús también dio a sus discípulos una lección muy importante. Si ya hemos leído el Evangelio de Marcos, quizás nos recordemos, recordemos que la noche antes de que Jesús fuera a la cruz, entró en el aposento alto. Jesús puso una toalla alrededor de su cintura y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. ¿Sí vemos? Los discípulos no podían creer que Jesús, su gran maestro, realizara una tarea tan humilde. Jesús les dijo dos cosas. Si no me permites hacer esto por ti, no podrás tener parte conmigo, y os he dado ejemplo para que lo sigáis. Unas palabras tan sabias del Señor, ¿verdad? Si no me permites hacer esto por ti, no podrás tener parte conmigo, y os he dado ejemplo para que lo sigas. Si vemos cómo el Señor tomó la toalla,
se la untó y le lavó los pies a hombres pecadores como tú y como yo, siendo Él un rey. Y nosotros, pero aquí lo que me llama la atención dice, no podrás tener parte conmigo. Entonces ahí, ¿qué nos está llamando el Señor? A ser serviciales. Si realmente queremos llamarnos cristianos, si realmente queremos llamarnos seguidores de Jesucristo, tenemos que actuar. Y no solamente decir que somos cristianos, sino que cuando nosotros digamos somos cristianos, tiene que ir acompañado de nuestras actitudes hacia los demás, hacia un servicio. ¿Sabes lo que lamentablemente ocurrió después de que Jesús hizo eso? Lucas dice que volvió a surgir una disputa entre ellos sobre quién sería el mayor en el reino. Lucas 22, 21. Esta cuestión de quién era el mayor fue un punto constante de discordia entre los discípulos y nos muestra cuán profundamente está arraigado en nuestra naturaleza caída el deseo de poder y posición. Todos queremos tener poder, todos queremos brillar, pero no queremos trabajar. No queremos sufrir penalidades, no queremos ser humillados por el servicio. Ese es nuestro hombre caído. Queremos todos los beneficios del Evangelio, todos, prosperidad, todos. Pero cuando nos dicen que tenemos que servir, no nos gusta servir. Si estamos en Cristo no podemos seguir así. Nuestra actitud tiene que cambiar hacia los demás. Tenemos que cambiar nuestra actitud hacia los demás. Tenemos que tener compasión. Tenemos que procurar el bien de todos nuestros hermanos. Orar. El hombre redimido no es como el hombre caído. ¿Sí ven lo que les digo? Si somos cristianos, tenemos que reflejar un cambio en nuestras vidas. No podemos seguir igual. No podemos seguir igual con las mismas cosas. 15, 20, 10, 5, 1, 2 años en el Evangelio y seguimos con lo mismo. Yo sé que no es fácil, pero tampoco es posible que tengamos tanto tiempo y que sigamos aferrados a las cosas terrenales cuando una y otra vez escuchamos en su palabra que nada de eso será útil para nosotros. Tiene que haber un cambio. Preguntémonos, ¿realmente estoy caminando con Cristo? ¿Realmente le he creído? ¿Realmente le he entregado mi vida a Él? ¿Realmente Él está trabajando por medio de su Espíritu en mí? ¿O sigo igual de antes de aceptarle? Todos luchamos con la naturaleza pecada de nuestro hombre pecador, pero sin duda el Señor nos está ayudando, pero tenemos que ser sinceros muchas veces. Estamos siendo redimidos a la imagen de nuestro Señor. Quizás en algunos se ve más, quizás en algunos menos, quizás en algunos nada, lamentablemente. Cuando aparece el deseo de ganar cosas mundanas o tener poderes terrenales, tenemos que decir que no. Cuando aparece el deseo de ganar cosas mundanas o tener poder terrenal, tenemos que decir que no. Yo creo que aquí ya no nos gustó esta parte, incluyéndome. Poder terrenal o cosas. Nos afligimos tanto o nos preocupamos tanto por las cosas. Pero tenemos que preguntarnos, ¿esas cosas son de beneficio para
mi caminar con Cristo o me están alejando de Cristo. Muchas veces vamos en pos de cosas que ni siquiera contribuyen al reino. Y lo peor, muchas veces el Señor nos ayuda, nos provee, pero nosotros estamos ayudando. Acuérdense que al que mucho se le da, mucho se le pedirá también. Cuentas en aquel día. Realmente los recursos no son nuestros, los recursos son de Dios. Simplemente nosotros somos embajadores de Él. Tenemos que ayudar a nuestros hermanos en necesidad. Hermanos y fuera y dentro de la iglesia tenemos que ayudarlos. Sean creyentes o no sean creyentes, nuestra obligación es siempre tratar de ayudar a todo el que podamos. Dios no ayudó simplemente a los judíos, Dios ayudó a los gentiles. A continuación queremos ver que Jesús da una lección objetiva en el 36. Y tomando a un niño, le puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Es muy interesante notar aquí que la misma palabra se usa en el idioma arameo para referirse a un sirviente y a un niño. El niño iba a servir como ejemplo en el próximo pasaje para explicar la lección que les daría. El alma del maestro se mide en dos aspectos. Por un lado, el amor hacia los niños que siempre mostró constantemente, quien eran tenidos en poco por muchos en esa época. Si vemos ahí la misericordia y el amor del Señor que le tenía a los niños en esa época, dice aquí, que eran tenidos a poco. Pero muchas veces el maestro utilizaba a los niños para darnos ejemplos. Un niño en esa época y lugar no tenía derechos ni estatutos. Y así Jesús nos está enseñando algo aquí acerca de cómo debemos pensar acerca de nosotros mismos y de nuestras vidas ahora que le seguimos. Deberíamos ser humildes y como niños en este sentido. Queremos reconocer la hermosa imagen que Jesús nos da aquí de cómo es cuando somos salvos. Jesús toma al niño en sus brazos y en una hermosa imagen de cómo Jesús nos abraza a mí y a ti. Somos amados como una familia. Él espera estar nuevamente con nosotros personalmente en la gloria. Me llama la atención aquí. Jesús toma al niño en sus brazos y es una hermosa imagen de cómo Jesús nos abraza a mí y a ti. Confiemos. Y Él dice que sirviendo a los demás de esta manera servimos a nuestro Señor Jesús, incluso al mismo Padre. Sirviendo a los demás. Nos acordamos de pasaje de Mateo, cuando dice que el Señor vendrá con sus santos ángeles. Y dice que aparta a unos y a otros. Me viste que desnudo y me proveíste. ¿Y qué dicen ellos? Señor, pero ¿cuándo te vimos? Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, que me lo hiciste a mí. ¿Y qué le dice al otro grupo? Me viste desnudo y no me proveíste. Apartados de mí, hacedores. ¿Sí me entiende? Ahí vemos el servicio. No es algo que ahí mismo el Señor lo dice. ¿Y qué dicen ellos? ¿Cuándo te vimos? Por cuanto no lo hiciste a uno de ellos, no me lo hiciste a mí. El Señor nos manda a servir. Nos manda a servir.
Esto es completamente diferente de lo que esperamos en este mundo. En la filosofía del mundo, una persona es considerada grande cuando tiene muchas personas trabajando para ella o tener muchos seguidores, que es lo que normalmente vemos, ¿va? Nosotros, o sea, yo tengo un adolescente y muchas veces, o sea, él se emociona con algunas cosas y digo yo, pues, te deberías de emocionar que somos salvos por la sangre de Cristo. Pero muchas veces nos emocionamos más con lo terrenal, vemos que cierta persona tiene seguidores, tiene esto, tiene el otro y lo consideramos como alguien grande. Tener muchos seguidores, muchos constituyentes o muchos feligreses. Pensamos en grandes presidentes, grandes deportistas, grandes músicos y grandes bandas y grandes influencers del internet que se ha puesto de moda. Ponemos sus pegatinas en nuestros coches, ponemos sus fotos en nuestras casas, usamos sus camisetas, sombreros y zapatos, Jordan, no sé. Mucha gente escucha atentamente lo que dicen esas personas y luego lo repiten. Yo creo que eso es típico de cada uno de nosotros. Mucha gente escucha atentamente lo que dicen esas personas y luego lo repiten. Ese mismo patrón lo deberíamos de hacer, pero escuchando la palabra del Señor y haciéndola por obra. Nos moldeamos porque creemos que son grandes. Pero el mensaje de Cristo es que la verdadera grandeza, la grandeza del reino viene cuando servimos a los demás. ¿Sí ven? Lo otro es en vano. Esa no es grandeza. La verdadera grandeza viene cuando servimos a los demás. No por cuánto tengas, por cuánto tengo, no. La verdadera grandeza se mide por servir a los demás. Ese es el enfoque de la predicación, servir a los demás. Servir. Verás, en el corazón de un niño la alegría viene de servir y complacer al padre y a la madre. Creo que la mayoría de los niños prefería complacer a sus padres. Jesús les dijo que no se hicieran como niños pequeños, sino que acogieran a quienes eran como este niño pequeño. Aquellos que vienen a Jesús con alegría cuando Él llama, aquellos que vienen buscando justicia, no estatuto ni posición. Entonces muchas veces nosotros tenemos que servirle a nuestros hermanos recién convertidos. Acoger a nuestros hermanos pequeñitos en la fe. Servirles como ejemplo, servirles, estar atentos, ser serviciales ante ellos. Muchas veces somos muy duros, creo. Muchas veces el legalismo, muchas veces no podemos creer como alguien días antes lo vimos en la calle tomando, días antes lo vimos fumando y viene por esa puerta y la cruza y nuestra reacción es, ese no va a cambiar, ese ya no tiene remedio. No. Los tenemos que acoger, los tenemos que recibir. ¿Qué dice la palabra? Que cuando un pecador se arrepiente, ¿hay qué? Hay fiesta en los cielos. Entonces, debemos de alegrarnos cuando alguien viene por primera vez. Hermano, ¿cómo está? Hermano, ¿cómo se siente, hermano? Pero no, muchas veces nos llenamos de legalismo. Muchas veces mostramos indiferencia hacia ellos. Muchas veces ese es el motivo por el cual no regresan. Porque nosotros somos pieza de tropiezo para ellos con nuestras actitudes.
Entonces debemos preguntarnos, ¿qué significa esto para ti y para mí? Hagámonos esa pregunta. ¿Qué significa servir? Cuando damos la bienvenida amorosamente a alguien, como un niño, o compartimos compasivamente un vaso de agua con alguien necesitado. Mostramos evidencia de un corazón humilde y servicial. Vuelvo y repito. Cuando damos la bienvenida amorosamente a alguien, como a un niño, o compartimos compasivamente un vaso de agua con alguien necesitado, mostramos evidencia de un corazón humilde y servicial. ¿Cómo está nuestro servicio? En estos versículos Jesús nos enseña algo muy importante sobre la relación con el Padre y sobre nuestra relación con Él. Cuando acoges a tu hermano o hermana en Cristo, estás acogiendo a Jesús mismo. ¿Sí vemos lo que veíamos en el ejemplo? ¿Qué le preguntan ellos? ¿Y dónde te vimos así? ¿Y dónde estabas? ¿Cuándo estuviste en la cárcel? ¿Cuándo estuviste? ¿Y qué dice? ¿Cuál es la respuesta de nuestro Señor? Por cuanto lo hiciste a uno de ellos, me lo hiciste a mí. Cuando hacemos eso, es como si lo hiciéramos a Jesús mismo, por lo que nos dice el ejemplo. Me lo hiciste a mí mismo, cuando lo hiciste por ellos. Entonces hagamos siempre y sirvamos siempre con ese corazón, de que no lo hacemos para agradar a nadie, sino realmente lo hacemos por servicio, por amor a Cristo. Ya sabes, justo después de que Jesús lavara los pies de sus discípulos, les dijo otra lección sobre sí mismo. Jesús tomó el pan, lo partió, se lo dio y dijo: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Tomadlo y comed cada uno. Luego tomó la copa y después de dar gracias, dijo: esta es mi sangre, que se derrama para el perdón de muchos. Tomen y beban de ella, cada uno de ustedes. Jesús también dijo: esta es mi sangre que establece el nuevo pacto. Esta fue la lección final para los discípulos y culminó en el nuevo pacto. No puedo enfatizar lo importante que es para nosotros entender lo que Jesús ha hecho por nosotros y darnos cuenta de quiénes somos ahora en Cristo. Preguntémonos, ¿entendemos lo que Jesús ha hecho por ti y por mí? ¿Realmente lo entendemos? ¿Realmente entendemos el servicio que Él vino a dar por cada uno de nosotros? ¿Lo entendemos? ¿Entendemos ese sacrificio? ¿Entendemos ese siervo sufriente que fue humillado, que fue escupido, que fue latigado, que fue crucificado? ¿Realmente entendemos eso? En nuestros corazones realmente entendemos eso. Que Él llevó nuestras dolencias, que Él llevó nuestros pecados, que Él cargó con todo. ¿Se imaginan? Escupiéndolo, latigándolo, humillándolo por nuestras rebeliones. Y nosotros somos incapaces muchas veces de hacer algo por los demás. Tomemos ese ejemplo de nuestro Señor. Ser serviciales como Él. Dios no solo excusa nuestra transgresión, cada una tiene que ser castigada, y Jesús lo hizo por ti y por mí. Él tomó nuestro castigo. ¿Sí ven? Él toma tu castigo y el mío. Él lo llevó cautivo en la cruz. Ese es el énfasis que el Señor les estaba
enseñando a sus discípulos lo que le acontecería, lo que le pasaría. Jesús pagó el precio de nuestra esclavitud en el pecado y nos liberó del poder del pecado sobre nuestras vidas. Eso es lo que hizo el Señor en aquella cruz. Él pagó por nosotros, por eso es suyo. Y la verdad es que somos esclavos, esclavos de la justicia. Somos esclavos del Señor para servirle. Dice en Pedro, en segunda de Pedro, que Él nos ha traído de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha traído. No nos ha traído, sí nos ha traído con amor, nos ha traído con lazos de amor, pero también nos ha traído para que trabajemos en el reino de Dios, no simplemente para que estemos sentados, postrados, e imaginándonos muchas veces que podemos hacer esto y que podemos hacer el otro, pero a la hora de actuar, a la hora de hacer, no hacemos nada. Pero en su gran amor y gracia hacia la humanidad, Él también nos ha dado una esperanza y un futuro en su propia casa. Dios también nos llama hijos e hijas, gloria a Dios. Ahora nos llama amigos. Somos hermanos y hermanas de su propio Hijo Jesús. Nos ha prometido una herencia y una habitación en la mansión real. Todas esas cosas muy maravillosas que vendrán en el futuro, ya sea después de que muramos o cuando Cristo regrese. Pero hasta entonces debemos servir a los demás. Todas esas cosas maravillosas que vendrán en el futuro, ya sea después de que muramos o cuando Cristo regrese, pero hasta entonces debemos servir a los demás. Esa es la enseñanza. Debemos servir a los demás. De la misma manera que Dios vino a salvarnos y a servirnos, dándonos su vida, nosotros debemos llegar a un mundo perdido y moribundo con el mensaje de esperanza. La buena noticia es que Dios ha abierto un camino a la salvación y Jesús es el camino y la verdad. Amén. Vuelvo y repito, de la misma manera que Dios vino a salvarnos y a servirnos dando su vida, nosotros debemos llegar a un mundo perdido y moribundo con el mensaje de esperanza. ¿Y cuál es ese mensaje de esperanza? Cristo, la cruz, predicar la cruz, como empezamos. Predicar sí o sí. Sí o sí, ese es el mensaje de esperanza para todos los que aún no han confiado en Cristo. Que el Señor está a la vuelta, no sabemos cuándo, pero que es importante que nos pongamos a cuentas con Él. Si no hemos confiado, si no hemos puesto a nuestro Señor como nuestro Salvador, debemos de preguntarnos. Debemos de preguntarnos. Esa es la esperanza que todos tenemos. Que Jesús vino y murió y pagó por tus pecados, por mis pecados. Pero tenemos que confiar y tenemos que predicar ese evangelio a todas las personas, a todos, a todos. Levantarnos como iglesia, dejar de dormir y predicar el evangelio. Hay gente que se está yendo sin esa esperanza. Hay gente que necesita esa esperanza, la esperanza de Jesucristo. La buena noticia es que Dios ha abierto un camino a la salvación y Jesús es el camino y la verdad. No hay otra verdad. Esa es la única verdad. Jesús, Él es el camino y la verdad en el cual debemos de confiar. No hay más. Con eso en mente, quisiera dejar estos puntos de resumen.
El primero es, no tengas miedo del plan de Dios para tu vida. Su plan es bueno, ten fe en Él. No tengas miedo en el plan de Dios para tu vida. Su plan es bueno, ten fe. No tengamos miedo. Muchas veces tenemos miedo, no le creemos. Nos cuesta. Pero aquí dice, su plan es bueno, ten fe en Él. El 2, busca siempre la verdad. Aprende lo que dice Dios, aprende sobre la salvación, aprende sobre teología, haz tus preguntas y no tengas miedo de las respuestas. Confrontemos nuestro pecado, hermano. No tengamos miedo. No busques poder ni posición. Punto 3. No busques poder ni posición. Espera ser exaltado por el Señor. No intentes hacer eso por ti mismo ahora. El servicio conduce al amor, al honor. Servir a Dios y agradar a Dios sirviendo a los demás, sé como Jesús también. Servir a Dios y agradar a Dios sirviendo a los demás, sé como Jesús también en esto. 5. No retrases tu decisión de servir. No sabemos cuándo regresará Jesús, pero sí sabemos que vendrá. No te sientas aliviado cuando eso suceda. Para finalizar, me gustaría ofrecer 2 invitaciones. Una es, si aquí entre nosotros hay alguien que no ha confiado en Jesucristo como su Salvador, hoy es el día para que tomes esa decisión en tu vida y le sigas. Repito, si hay alguien aquí que aún no conoce a su Salvador, tenga la plena confianza de que Él lo va a perdonar, de que Él lo va a restaurar, de que Él hace todas las cosas por nosotros. Pero tenemos que confiar en Él, en esa cruz, en ese derramamiento de sangre que el Señor hizo. Y el segundo es, si has confiado en Cristo, pero no has sido obediente en la ordenanza del bautismo, también quiero animarte. También si hay alguien aquí que ha confiado en Jesucristo como su Salvador, pero no ha dado ese segundo paso de bautizarse, también es importante. No podemos retrasar eso. Son mandatos que el Señor ha dejado en su palabra. Muchas veces retrasamos eso. Mañana, ya mero. No. Pongámonos a cuentas, hagamos lo que la palabra nos dice. Creamos todo lo que ella dice. Entonces, con eso me gustaría cerrar, hermanos. Si me acompañan a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a recibirla, Señor, a tener un corazón de siervo, Señor, para poder servir en tu reino, Señor. Gracias, Padre, por darnos ese privilegio tan grande, Señor, de poder estar hoy aquí, Señor. Gracias te doy por la vida de mis hermanos, Señor. Ayúdanos, Padre, que tu palabra penetre en nuestros corazones, Señor. Que realmente nos haga ser hacedores, Señor, de tu palabra. Sabemos, Padre, que hay almas afuera, Señor, que necesitan escuchar de tu palabra, que necesitan escuchar de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, danos valentía, Señor. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Pon las palabras adecuadas en ese momento para nosotros predicar, Señor, esa esperanza que ellos necesitan, Señor. Ayúdanos, Padre, quita esa flojera espiritual en nosotros, Señor. Aviva nuestros corazones, Padre. Te lo pido, Padre, en el nombre maravilloso y poderoso de tu Hijo Jesucristo. A ti sea toda la honra, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.